¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto, bienvenidos. Volver a encontrarnos. Bueno, a mí me toca dentro del cómo hemos pensado y armado la asignatura, poder hablar un poco de cómo de pensar un poco, digamos, un abordaje más psicosocial, digo, poder pensar algo alrededor del fenómeno de la droga y su conceptualización, dando cuenta, digamos, de las variables sociohistóricas que lo componen y lo determinan, ¿no? Un poco como decía María Clara, que tardamos un montón en hablar de la noción o de la palabra droga, porque ahí intervienen, digamos, y está atravesado por cuestiones históricas, sociales, económicas y políticas, ¿no? En esta noción, ¿no? También vamos a ver cómo la OMS define la droga, ¿no? Como una sustancia que cuando entra al organismo produce una modificación. Esa es la definición que da la OMS del concepto droga. Y cómo, ¿no? Cuando pensamos en psicoadicciones decimos la palabra droga y estamos queriendo decir otra cosa. Entonces esto nos va a llevar a que podamos pensar un poco cuáles son las representaciones sociales ligadas alrededor de este concepto, y vamos a hacer una diferenciación también entre sustancias legales y sustancias ilegales, ¿no? Bueno, esto es un poco, digo, para pensar y hacer esta introducción al módulo que me corresponde a mí, y un poco lo que los voy a invitar a que pensemos y que complejicemos un poco para poder después, ¿no? Pensando a partir de cuáles son las representaciones sociales que están ligadas, digamos, a droga y al consumidor, ¿no? de sustancias psicoactivas, que también de alguna manera, va a ir marcando cuáles son los abordajes posibles o como sociedad, qué abordajes se utilizan o se utilizaron a lo largo de la historia, ¿no? Digo, porque no es lo mismo, ¿no? Bueno, ya estarán imaginándose, ¿no? Alguien que uno lo piensa como un drogadicto y qué asociamos con la noción de drogadicto y qué tipo de tratamiento requiere, ¿no? Y cómo pensamos a esa persona. Ahora les cuento más adelante, ¿no? Pero siempre, digamos, el concepto de droga de alguna manera siempre está asociado al ilícito, ¿no? Por eso la diferenciación entre sustancias legales e ilegales. La compañera señalaba recién, ¿no? que el consumo de alcohol ha aumentado en el último tiempo y León nos cuenta los efectos que provoca en el organismo el alcohol, que muchas veces son de mayor daño, con mayor, digamos, inversión de recursos en la política sanitaria que, digamos, el impacto que tiene, y esto lo vamos a ver a lo largo de la cursada, de quienes, digamos, en porcentajes tienen una complicación con respecto, por ejemplo, a la cocaína o a la marihuana, ¿no? Digo, bueno, vamos a ir pensando estas cosas. En principio, entonces, lo que tiene que ver con cuáles son los conceptos que giran y que se construyen alrededor de la noción droga, porque esto también nos va a permitir pensar cómo intervenimos sobre los sujetos y cómo, digamos, los sistemas de salud o abren sus puertas o cierran sus puertas frente a las personas que consumen, ¿no? Y cuando digo personas me refiero a hombres, mujeres, cuerpos gestantes, ¿no? Poder complejizar un poco más esto, y junto con eso poder pensar también las prácticas de consumo, ¿no? Cuando hablamos de prácticas de consumo, complejizamos la mirada sobre los usuarios de sustancias psicoactivas, entendiendo que puede haber uso, abuso y dependencia, ¿no? Un poco lo que señalaba más temprano León, ¿no?
con lo cual, al momento, digamos, de entrevistarse o de encontrarse con una persona usuaria de sustancias, bueno, poder correrse de las representaciones sociales que muchas veces, ¿no?, nos llevan a estereotipos y muchas veces simplificamos cuál es la relación del sujeto con la sustancia, un poco lo que decía María Clara y lo que preguntaba ahí la compañera. Para eso, ¿no?, vamos a tener que, y yo los voy a acompañar a que podamos pensar un poco que entonces si complejizamos la noción del sujeto, pero también complejizamos que puede tener diferentes relaciones con la sustancia, vamos a poder entender que hay gente que puede hacer usos experimentales, ¿no?, episódicos, gente que, bueno, de alguna manera queda complicada, ¿no?, y tiene una dependencia a una sustancia. Por eso yo hoy decía a León que íbamos a complejizar o que iba a revisar lo que decía la estadística acerca de la dependencia de adolescentes a la marihuana, porque bueno, porque son diferentes nociones, ¿no? Una cosa es el uso, el abuso y la dependencia, que va a marcar no solo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo diferentes relaciones, ¿no? Y entonces en las trayectorias de consumo de las personas nos va a permitir pensar, bueno, cuál es el tipo de relación que establece y qué tipo de abordaje requiere, ¿no? Entonces, si lo pensamos así, vamos a estar haciendo hincapié, ¿no? Y esta es la propuesta del módulo, que hagamos hincapié en el sujeto y en el contexto, también en el objeto, también en la sustancia, porque como dice María Clara, para las personas no cualquier sustancia es lo mismo, digamos, no es que puede ser reemplazada por cualquier otra. Pero para saber eso, ¿no?, también tenemos que entender, claro, ¿no?, entender la trayectoria del sujeto, su biografía, la singularidad en la que está inscripto, ¿no?, en las prácticas grupales, en la comunidad en la que está inserto y qué significado tiene para él ese consumo, ¿no? Entonces, vamos a ver los discursos sociales alrededor del concepto droga, vamos a ver las prácticas, ¿no?, de los consumidores según diferentes sustancias, según edad, según nivel socioeconómico, la diversidad de prácticas, según género también, ¿no? Y cómo cada uno de estos requiere, digamos, una mirada diferente y un abordaje diferenciado. Y también un poco aprovechando, ¿no?, que yo trabajo en el área ya hace un tiempo con León, bueno, vamos a también trabajar un poco cuáles son, digamos, los paradigmas que justamente en este momento, con respecto al abordaje, están en pugna, ¿no? Un poco estamos en la atención a lo que nosotros llamamos los consumos problemáticos de sustancias, en un momento complejo, ¿no? Porque si bien tenemos una ley de salud mental que se llama Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, que es del año 2010 y reglamentada en el 2013, que propone, digamos, incorporar en principio las adicciones como un problema de salud mental, y propone un abordaje basado, digamos, en el respeto a los derechos de las personas. Hay también, digamos, en este momento, y un montón de gente que está trabajando en esto, y entonces que entiende que de acuerdo, digamos, al artículo 4 de la ley, es necesario un abordaje interdisciplinario, donde no solamente, ¿no?, pensemos en la relación del sujeto con la sustancia y cómo quedó complicado alrededor de eso, sino también cuáles son las condiciones sociales en que esto se produce y que muchas veces tiene que ver, y más
en los jóvenes, por ahí con los que trabajamos nosotros, que son jóvenes que además, ¿no?, de alguna manera están como complicados para hacer otras elecciones de vida, y entonces, bueno, se propone un abordaje interdisciplinario, ¿no?, de la salud mental, pero también de las adicciones. Pero junto con esto, digamos, este modelo que además entonces entiende que si es respetuoso de los derechos de las personas, por eso es que hablan de reducción de daños, ¿no? En esto de, bueno, ir trabajando la relación con la sustancia del sujeto, pero también entendiendo, ¿no?, los límites que muchas veces tienen las personas y la integralidad que requiere para ser abordado en la complejidad de su situación. Entonces requiere, digamos, esta multidimensionalidad en el abordaje. Pero no se le solicita al sujeto que deje de consumir o que se abstenga de consumir para someterse a un tratamiento. Entendiendo o no que los tratamientos tienen una relación compleja, que la relación del sujeto con el objeto droga, ¿no?, es una relación complicada y compleja y que tendrá sus momentos, y entonces, bueno, la propuesta de la reducción de daños busca minimizar los daños que el consumo provoca en esa persona, ¿no? Y cuando hablamos de minimizar, estamos hablando también de, bueno, justamente, ¿no?, lo que estamos tratando de pensar hoy, ir deshaciendo los estereotipos, ¿no?, que en la sociedad hay sobre la persona que consume, porque eso impacta en la posibilidad de que pueda llegar a servicios de salud, visto en su complejidad, y no como sencillamente, ¿no?, un drogadicto con toda la connotación que esto trae. ¿Sabes una cosa que quería decir que ahora está enseñando Valeria? Que miren la diferencia. No, es así. Miren la diferencia que había cuando yo estudiaba medicina y de psiquiatría y psicología médica. Teníamos alcoholismo y también teníamos toxicomanías, como les dije antes, ¿no? Entonces, yo preferí rotar por alcoholismo por un prejuicio que voy a compartir con ustedes, pero para que vean ustedes el pasaje del tiempo, cómo varió las cosas, ¿no? Porque los pacientes que llegaban con alcoholismo, que por ejemplo en los servicios de salud mental eran muchísimos, eran gente de origen muy pobre. Y las llamadas toxicomanías, que después devinieron en adicciones, digamos, porque se modificó el marco de miramiento sobre ellas, correspondían a las clases más altas. Entonces a mí no quería trabajar con adictos porque prefería trabajar con las personas que estaban sufriendo, digamos, al alcoholismo y eran de sectores más relegados de la sociedad. Entonces, fíjense qué interesante que, digamos, cómo el tiempo que avanzó, estos casi 40 años que yo tengo de práctica médica, cómo avanzó en donde ahora estamos hablando del PACO, de como explicó el doctor Torres, como está explicando la licenciada, digamos, en donde esto que antes era característico de una clase social, exactamente, ¿no? Antes estaba más dividido el alcohol para los pobres, ¿no?, y las otras sustancias psicoactivas para otras clases sociales. Fíjense cómo esto se ha modificado, ¿no? Me parece que es muy interesante estar atento a estos cambios epocales. ¿Se entiende lo que digo? No sé, ahora no hay casamiento, bueno, hay casamientos, bueno, cuando hay casamientos. Pero hay casamientos donde tocan toda música electrónica, pero también las clases media y media acomodada también bailan cumbia, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan de esos procesos que vimos que de estar, digamos, descentralizados, de ser periféricos, pasan a sectores más centrales? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la vestimenta, bueno, y cómo acá también se ve esto, Lo que antes constituía un problema de clase, ahora hay que hacer una lectura más aguda en relación a esto que les está diciendo la licenciada. No sé si me explico. Antes los pobres eran borrachos.
Y los ricos eran drogadictos, ¿se entiende? Bueno, no, ahora no. ¿No? Digamos, obviamente que hay cierta degradación de la droga que ha permitido infiltrarse en las clases menos poderosas, ¿no? Y más vulnerables. Me parece esto es muy importante que lo vayamos diciendo, ¿no? Bueno, esto quería agregar justamente porque tenía que ver con lo que veníamos. Bien. Bueno, en esto que les estaba diciendo también, ¿no? De cómo ha ido cambiando, ¿no? Y cómo de alguna manera el consumo trasciende, ¿no? Si nosotros empezamos a pensar esto de sustancias legales, sustancias ilegales y el consumo atravesando todos los estamentos, como dice acá María Clara, también podemos pensar en esta complejidad de las trayectorias de consumo, ¿no? Cómo diferentes sujetos van a ir atravesándolo de diferentes maneras, ¿no? Y cuáles son las respuestas que a lo largo del tiempo, ¿no? Va ofreciendo el sistema de salud y que va a depender también de esta mirada, ¿no? Que señalábamos al principio acerca de cuál es la noción del concepto droga que se tiene, ¿no? Porque si desde el modelo jurídico, ¿no? Se habla de las drogas ilegales, lo que hay es una prohibición y lo que tenemos también es una persona que está cometiendo un delito, ¿no? Y entonces también se asocia, digamos, la figura del consumidor al delincuente, ¿no? Lo cual impacta, digamos, en la forma en que los sistemas de salud leen el tratamiento, ¿no? Entonces el tratamiento desde la justicia es el prohibicionismo y desde el sistema de salud es el abstencionismo. O sea, una persona para recibir un tratamiento debe dejar de consumir. Con lo cual empieza a confundirse, y después vamos a ver un poco esto, ¿no? Empieza a confundirse cómo hacemos para darle tratamiento a una persona cuyo problema es que no puede dejar de consumir, ¿no? Esto, bueno, nos emparenta, digamos, en la confrontación de dos discursos, que es el discurso jurídico por un lado y el discurso de la salud, y muchas veces el discurso psicológico también, acerca de, bueno, ¿no? Muchas veces la justicia determina que alguien, claro, el sistema judicial, que alguien que está cometiendo este ilícito en la medida, ¿no? Que por su condición de salud va a seguir requiriendo de una sustancia que es ilegal, entonces tiene que hacer un tratamiento compulsivo, lo cual complejiza la posibilidad de que la persona, ¿no? Las variables en juego, la persona acceda y sienta que sí, y que, bueno, digo, acá viene toda una cuestión, ¿no? Donde vamos a tener más preguntas que respuestas, vamos a polemizar más que llegar a conclusiones, y me parece que eso es lo más interesante, que uno se quede pensando acerca de cómo desempeñarse y cómo las instituciones van de alguna manera aportando, digamos, al problema y al debate, y bueno, y se complejizan las decisiones y las respuestas que se dan desde las diferentes instituciones o sistemas de la sociedad, ¿no? Digo, porque muchas veces alguien llega entonces a la consulta de los sistemas de salud justamente porque es enviado, y bueno, entonces empieza a complejizarse con la posición de por ejemplo, lo que nos marca la Ley de Salud Mental, de que alguien tiene que ser respetado en sus derechos individuales, pero también es alguien que está, de alguna manera, atentando contra la sociedad porque está, ¿no? En posesión o hace uso de una sustancia que para la sociedad es ilícita, ¿no? Digo, bueno, complejo todo esto, nos ubica en lugares difíciles de resolver, pero que están presentes, digamos, en la sociedad. Cuando decía
esto de los modelos y que hay en este momento dos paradigmas que están en tensión en lo que se refiere a salud y al tratamiento de los consumos problemáticos, estamos hablando de este modelo de reducción de daños versus el modelo abstencionista, que es este que les decía, que es el modelo, ¿no?, que requiere que la persona deje de consumir para realizar tratamiento. Y entonces los abordajes son diferentes. Quizás el abstencionista es el que se venía utilizando hasta ahora, que es el que está más ligado, digamos, a las comunidades terapéuticas, a retirar a la persona de los lugares donde, digamos, la sustancia está ahí acechando y que puede atrapar al sujeto, digamos, otra vez en sus redes, versus un modelo que se plantea como de reducción de daños, donde, bueno, entiende el consumo como en su complejidad, y donde entiende que en este abordaje lo que va a haber es, bueno, trabajos sucesivos, con avances y retrocesos, ¿no? Y sin saber cuál es el resultado final, sin garantizar tampoco nada de esto, porque va a depender, digamos, de cuál es la posición del sujeto y cuál es la posición del sujeto frente a la sustancia. Yo por ahora, sí. Me quedé pensando en el tema de la deconstrucción del término. Eso me lo pregunté. Bueno, nombre y colegio. Fiorella. Me quedé pensando en la deconstrucción del término y justo estaba hablando con ella y le preguntaba esto de no limitar, poner lo psico a lo neuro. Por ejemplo, la adicción al juego, ¿se considera, o sea, está dentro de psicoadicción? Sí, vamos a hablar de... Justamente en una de las clases que yo dé, vamos a hablar justamente de qué objeto puede ser aquello, por eso decía que psico no es neuro, como vos muy bien lo planteaste, Fiorella, y por ejemplo, la bulimia también puede pensarse como una adicción, justamente la anorexia, la ludopatía, entonces que puede haber, digamos, León va a tomar las sustancias, pero una de las primeras clases que yo voy a dar, la primera clase que voy a dar es justamente cuál sería el lugar del objeto de la adicción. Está muy bien la pregunta, porque hay objeto de la adicción, porque vamos a pensar una cosa, la adicción, ya adelantando la primera clase de lo que corresponde a mi eje, es el siguiente. La adicción es una forma complicada de la relación del sujeto con el objeto. La adicción es eso, una relación complicada con eso, con el objeto. Uno dice, ¿cuándo uno no tiene una relación complicada? Bueno, también se podía pensar esto de la reducción de daños, digamos, ¿no? Porque bañarse todos los días está perfecto, pero bañarse cada una hora no tanto. No sé si se entiende, porque uno termina no teniendo piel, digamos. Y por ahí un neurótico obsesivo compulsivamente se tiene que bañar cada una hora, entonces uno puede decir, bueno, hay algo de la relación del sujeto con el objeto, que el objeto en sí mismo no aparece como un objeto peligroso, pero por ejemplo, cuantitativamente dado, termina siéndolo. ¿Se entiende? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a trabajar es de qué objeto hablamos y cabe perfectamente tu pregunta. Por ejemplo, Lacan lo que dice de la anorexia es que la anorexia es comer nada. Que lo que hace la chica es una huelga de hambre a la madre y le come nada, ¿no? Entonces hay una tendencia a comer, es muy interesante la idea, la verdad que sí, es comer nada, ¿no? O qué pasa con la bulímica, que come y después tiene que vomitar. Entonces, uno podría decir, la comida, digamos, estábamos trabajando la idea de que cada sustancia también, cada objeto, marca algo del orden del sujeto, porque, por ejemplo, no es lo mismo estar, tomar vino, ¿no? Como el objeto, porque hay teorías que son más subjetivistas y teorías que son más de la línea del objeto. Desde el psicoanálisis, a mí me parece que lo que el psicoanálisis aporta es que el objeto un poco define a quién lo toma, ¿me entienden? Entonces, no es lo mismo aquel que toma vino en exceso o bebidas alcohólicas en exceso, que aquel que tiene, por ejemplo, un rasgo compulsivo, que ya vamos a ver qué es, un rasgo compulsivo, impulsivo, con respecto a ciertas prácticas. Entonces, uno puede hacer de cualquier objeto
una adicción. Puede ser de cualquier objeto una adicción. Entonces no está dado únicamente por el efecto de una sustancia sobre el cerebro. Porque uno puede ser la adicción de ir al cine, digamos, y no poder dejar de ir al cine todos los días, entonces si no veo 3 películas por día muero, entonces tengo que ver 1.300 películas al año. Entonces uno puede decir, es interesante ver que cualquier objeto puede tornarse adictivo, ¿no? Esto es muy interesante, bueno, de hecho están los que trabajan mucho, esa gente, bueno, pobre. ¿No? Entonces dicen Wergar Kolich, por ejemplo, ¿no? La dimensión de el que trabaja mucho, el que, entonces aparece en grupos, y es muy interesante cómo, les voy a decir algo que a los que estuvieron en la comisión de psico que yo daba la clase, les di el ejemplo, no sé si a los otros. Hay 2 programas que dan por esos canales, vieron, patéticos del cable, no me acuerdo cuáles. ¿Cuáles son todos? Bueno, patéticos son todos, pero es unos que en uno marcan esos tipos que juntan basura y que va la gente de bien y los convierte. Entonces siempre en general es una gorda así que junta un montón de basura y le dicen, no, tironea de un osito y después andan ratas adentro de la casa, no quiero dejar la basura. Entonces, ¿cómo se llama? Hay acumuladores compulsivos, muy bien. Ahí ven una adicción. Y es muy interesante porque en el mismo canal, en otro momento que yo sapeo del fin de semana, hay unos tipos que van a comprar basura. Esos que compran, ¿vieron? Dentro, ¿cómo se llama? Contenedores, van a comprar contenedores, no me acuerdo, las subastas esas, entonces dicen, obviamente está todo preparado, uno no se cree todo. Uno no se cree todo, se cree varias cosas, pero todo no se cree. Entonces el tipo dice, no, $1.000. ¿Y qué compran? No saben ni lo que compran basura. Entonces es muy interesante ver esto. Unos son, digamos, adictos a guardar la basura propia y otros, entonces ya va el sistema a decir, bueno, hay rata, no se puede estar, los chicos no pueden jugar y la gente llora porque, no sé, tiene manteca de 1985. Un poquito rancia. Y el otro va y compra basura y dice, qué bien logrado comprar una lámpara que después dice, no la puede vender. Entonces, esto también tiene que ver con la sociedad contemporánea, en el sentido de qué es la basura, ¿no? ¿Qué es lo que no puede, digamos, qué es lo que uno no puede, ¿ustedes vieron riñón? Sí. ¿Qué es lo que uno no puede terminar de filtrar? ¿No? Potasio, sodio, ¿cómo pierde uno? ¿Me entendés? ¿Qué es lo que, la dimensión de la pérdida está muy complicada en la sociedad contemporánea? Y la adicción para mí es una de las maneras sociales. Obviamente, cada uno le aplica su subjetividad, ¿se entiende? Porque yo no me voy a disfrazar y hacer danza árabe. Ahora díganme, ¿podrían hacerlo, doctora? No. Callan así, como diciendo, no. Son tremendos, chicos, al final son tremendos. Uno viene acá todo el día, 12 horas para... Bueno, pero por ahí uno dice un zapatito de más, ¿no? Puede ser. Una carterita, vieron que, por eso ese es el fetichismo del objeto. Entonces, es muy interesante cómo en realidad puede aparecer un objeto en juego, digamos, vendo basura, acumulo basura, compro basura, y cómo el sujeto mismo se convierte en ese objeto en ese objeto que circula en la trama, ¿se entiende? El sujeto se convierte en ese objeto que se va de alguna manera adicionando. Fíjense que en castellano podemos jugar hasta este juego de adicción, lo que no puede ser dicho, lo que no puede ser tramitado psicológicamente, subjetivamente, y también podemos decir esto de adición, que tiene que ver justamente con ir juntando cosas, ¿no? Entonces uno va juntando cosas, es muy interesante. Por ejemplo, la anoréxica juntaría nada. Ese es el concepto.
Yo he atendido chicas que me dicen, bueno, me encierro, porque vieron que hay tratamientos cognitivo-conductuales que le agarran, le ponen, no sé, una cosa en la heladera, yo qué sé, y las chicas me dicen, yo entro a la habitación y empiezo a saltar en la habitación para gastar calorías, digamos, ¿no? O cierro la puerta para hacer a escondidas abdominales. Claro, bueno, la subjetividad de cada uno es la subjetividad. No, gente que va, cada cual tiene su voz, ya lo hemos aprendido en primer año, ¿verdad? Cada cual tiene su voz. Que se esconde para comer un alfajor o algo. Exactamente. Piensa que está mintiéndole a los demás, miente. Claro, claro. Entonces es muy interesante esto de que lo que es psico no es psico porque estimula, como muy bien dijiste, estimula neurológicamente, sino es psico de sujeto, ¿no? Hace que el sujeto adicione, ¿se entiende? Porque la problemática no estaría en el objeto, sino en la relación. Bueno, esa es la situación. ¿Cómo vamos a entender la relación del sujeto y del objeto? Hay teorías que van más para el objeto, entonces sería lo dañino, y otras teorías que son más subjetivistas. A mí me parece que una vuelta de dar es también cómo definimos sujeto y objeto. Porque ustedes en otras materias han visto divisiones de sujeto y objeto diferentes. Bueno, acá vamos a volver a tener en juego qué es el sujeto y qué es el objeto para poder pensar el tema de la adicción. ¿Se entiende? Tenemos que reverlo. Quiero decir algo más para ir terminando, que es la siguiente. También se va a sumar en una clase el doctor Agustín Velasco, que es abogado y que les va a venir a hablar en el trayecto después del primer parcial, va a venir a hablar sobre el sistema judicial y la dimensión de las drogas para el sistema judicial. ¿Se entiende? Eso también va a quedar incluido. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Claro, el tema de las rotaciones para saber qué ir leyendo va a estar en el campus, para ver con quién tenemos. Sí, y sí, sí, va a ir en el campus. Digamos, ya todos dieron la bibliografía menos yo. Bueno, muy bien. Ustedes vayan repasando el malestar en la cultura, ¿sí? Sobre todo las 3 fuentes para mí. Los doctores, licenciados y doctores ya dieron sus... vamos a ir trabajando. Ustedes saben cómo trabajamos. Preferimos que ustedes puedan leer con tranquilidad determinados textos y que con tranquilidad los aprendan y no hacer una sumatoria. Ya les dije que es una responsabilidad epistemológica. No ponerse a leer 100 libros, sino los que ustedes puedan leer.